Muy buenos días, amados hermanos. Continuando con estos temas de devocional, Abraham, fe y obediencia, quería compartirles algo. Cuando uno llega a cierta edad comienza a darse cuenta que las fuerzas se van perdiendo, que a veces la visión que uno tenía antes ya no es la misma, que el apasionamiento con que uno andaba ya no es el mismo. Creo que esto de alguna manera había pasado en el corazón de Abraham. Dios le había dicho a Abraham de que saliera de su tierra y de su parentela para poder fundar una nueva nación, para que de él saliera una nueva estirpe de profetas, de nación, de pueblos, pero que sin embargo él al haber visto que poco a poco iban pasando los años y esto no había plasmado en un hijo propio, esto comenzó de alguna manera a desgastar su ánimo y a sentirse un poquito mal. Creo que cuando uno comienza a perder la perspectiva de las cosas eternas, comienza a desanimarse. Quiera uno o no, el corazón de un ser humano comienza a desgastarse y comienza a darse cuenta que por mucho esfuerzo que haga, ya no puede cambiar las cosas ni puede cambiar el destino. Yo creo que Dios permitió esto en Abraham. Permitió que Abraham cumpliera muchos años para que no se sintiera él con las fuerzas, ni él con las pretensiones de decir yo lo puedo, sino más bien quería que Abraham se diese cuenta que era Dios el que iba a actuar en él. El milagro que Dios hizo en Abraham de poder darle un hijo en la vejez era para demostrarle que Dios tiene el poder, Dios tiene el predominio. Sin embargo, exigió algo de Abraham. Abraham le estaba diciendo simplemente cree, porque yo lo puedo hacer. Y entonces sucedió el milagro. Dios le proveyó un hijo. Contra todo lo que natural se podía decir tanto en ese tiempo como ahora, no que un hombre de tanta edad o una mujer de tanta edad pudiera concebir, Dios le permitió a él disfrutar este milagro y darse cuenta que Dios tiene poder para transformar toda circunstancia, aun la que nos parece absurda, aun la que nos parece contra todo pronóstico natural. Dios permitió que este hombre viera en su vejez nacer aquella promesa que había tenido muchos años antes de llegar a la tierra prometida, esa promesa de que él iba a tener una descendencia, que de esa descendencia iban a nacer grandes naciones, como fue real, y después se vio. Él no pudo ver el milagro posterior de ver cómo su nación se engrandecía, pero simplemente con ver nacer a su hijo, entendió de que Dios tenía poder. Todo parecía solucionado, todo parecía ya concluido, todo parecía que ya estaba hecho y ya no se necesitaba hacer más. Él podía decir, ya estoy hecho, era lo que necesitaba, ya estoy realizado, mejor dicho, esto era lo que necesitaba, esto era lo que yo quería ver, aún en mi vejez, no importa, pero quería ver cómo es que Dios me permitía poder tener prole. Sin embargo, lo que él no esperaba era que Dios le pidiera a su hijo, le pidiera que lo ofreciera. Eso no lo entendió. Yo creo que eso causó una conmoción en su corazón. Pero Abraham había aprendido, porque dice Hebreos de que él creía de que Dios, si se lo había pedido, se le iba a devolver con ese mismo milagro con que se lo pedía. Dios estaba solicitando la vida de su hijo. No estaba solicitando el que lo dejara como lo dejó Ana en el templo para que otra persona lo criara. No, estaba pidiendo la vida de su hijo, la vida de Isaac, la vida en que él había puesto toda su esperanza de toda su vida. Le pedía de que lo entregase. Esto creo que en el corazón de cualquier ser humano, no solo de Abraham, de cualquier ser humano, podría sentirse como algo inaudito, como un Dios injusto. ¿Por qué hacerme disfrutar de tener un hijo si después lo vas a matar? ¿Por qué disfrutarme el poder tener esta alegría tan grande si después la vas a diluir, si después le vas a echar agua al fuego, ese fuego que había nacido en mi corazón? Yo creo que así nos sentimos cuando Dios nos da alegrías y pareciera que después Dios nos da tristezas, ¿verdad? Siempre preguntamos, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué simplemente no desarrollo una vida como todos los demás, donde veo crecer a mis hijos, veo desarrollarme, veo hacerme anciano y veo disfrutar de mis nietos? ¿Por qué interrumpir las cosas
de alguna manera interrumpirlas y ver con tristeza que no soy, entre comillas, tan normal como los demás. Cada familia pasa sus circunstancias, cada familia pasa sus necesidades. En medio de esto, lo que estamos viviendo, la pandemia, yo creo que cada uno comienza a conocerse. Estamos tratando algunos temas con los pastores que se van a tratar más adelante. Estábamos viendo qué tratar, y uno de los temas que estábamos viendo que muy posiblemente tratemos es los conflictos que suceden dentro del hogar. Este tiempo en el cual estamos confinados, nos hemos dado cuenta que hay una gran cantidad de problemas sin resolver y que debemos de tomar mano, debemos meter mano en el asunto. Lamentablemente, la violencia en nuestro país ha crecido intrafamiliarmente debido al confinamiento. Y nos ponemos algunos a pensar, yo creo que es la meditación de varios, conversando con alguno de ellos, me dicen, ¿por qué me permiten tener que pasar esto? Prefiero estar en el trabajo, prefiero estar afuera a que tener que estar confinado. Porque se les hace una tortura, porque comenzamos a pensar, ¿por qué no soy, entre comillas, como una familia normal? ¿Por qué no somos normales?, decimos. Interesante ese tema, ¿verdad? Abraham, creo que de alguna forma fue el reclamo que le hizo a Dios en su corazón. Señor, ¿por qué no simplemente dejarlo crecer, que tenga su esposa, que tenga sus hijos? ¿Por qué me estás pidiendo la vida de mi hijo? ¿Por qué confrontarme con este tipo de problemas? Dios permite que tú pases ese tipo de problemas para que pueda ser tu corazón sanado, para que tu corazón de una u otra manera sea restaurado. Porque muchas veces nuestro corazón, sin saber, está herido, dañado, o de alguna forma está contaminado con algo. Y necesita sacarlo, como se dice, al fresco. Necesita sacarle ese mantel que adorna nuestra mesa, disimulando todas las hendiduras o magulladuras que tenemos en nuestra historia. Dios tenía que confrontar a Abraham para hacerle notar los errores que él cometía. Sin embargo, creo que Abraham ya había madurado. Abraham simplemente creyó de que Dios iba a proveer, de que Dios iba a hacer las cosas bien, y él se encamina junto con su hijo hacia el monte llevando el leño con la convicción que va después decir de Hebreos, la convicción que si este hijo moría, Dios lo iba a resucitar, como fue así figuradamente, y lo dice en Hebreos. Dios está permitiendo de que Abraham aprenda una lección muy profunda para poder empezar algo nuevo, para poder empezar una vida nueva, tiene que empezarse desde cero. Y Abraham necesitó renunciar a su hijo. Abraham necesitó en su corazón darse cuenta que su único Dios debía ser el mismo Dios que le hablaba, y no su hijo, no su familia, no la promesa extendida de él, que él iba a tener multitud de familias como hijos, como herencia, sino que le decía, yo soy tu Dios, yo soy el que tengo poder. Cuando Abraham levantó la mano con la daga empuñando para poder atravesar el cuello de su hijo y desangrarlo, y el ángel, antes de detenerlo, en el momento antes que detuviera, Abraham se dio cuenta de que tenía que hacerlo, porque si no, Dios de alguna manera le iba a reclamar. El ángel interpuso la escena porque había sido enviado por Dios, y ahí se dio cuenta que Dios tiene el momento justo, el tiempo perfecto. Cuando Abraham da la vuelta, escucha tras decir tal vez algún tipo de balido, y se da cuenta que Dios había provisto el animal para el sacrificio. Y entonces saca del leño, ustedes se imaginan esa escena, saca del leño a su hijo, y ahí lo echa el animal y lo sacrifica. Dios provee de lo necesario en el momento justo. Yo me pongo a pensar lo que estamos pasando muchos de nosotros en medio de estas circunstancias, y nos damos cuenta cómo es que el Señor está proveyendo en cada momento justo lo necesario para poder subsistir. Recuerden esto, Dios no es ajeno a lo que te está pasando de manera personal. Pareciera que nos llevara hasta el límite, sí, pareciera eso, pero Dios no te está descuidando. Aun si Dios permitiera cosas
tan difíciles, aún como infectarte ahora con esta epidemia, aún eso Dios lo está permitiendo, no porque Dios se ha descuidado, sino porque Dios está dándose cuenta, o mejor dicho, Dios quiere que te des cuenta de que se está permitiendo eso por un motivo. Él tiene un plan eterno, no te debes olvidar. Lo que nosotros debemos es obediencia y fe. Fe y obediencia al Señor, como la tuvo Abraham, como la aprendió a tener Abraham. Tú y yo lo que necesitamos es obedecer a Dios. Yo creo que es muy difícil, con las circunstancias que usted y yo estamos pasando, muy difícil a veces confrontar este tipo de circunstancias. Pero le animo a algo, hermano, hermana. Disfrute de un Dios que está preocupado por usted y no de una religión que a veces es impersonal. Preocúpese de que tu Dios, de manera personal, esté deleitado en tu obediencia y esté brindándote esas hermosas promesas. Lo que está esperando es tu respuesta. Fe y obediencia. Deja que Dios actúe. Dios tiene preparado hermosos momentos para ti. Que Dios te bendiga de todo corazón y espero que este ejemplo de Abraham con su fe y obediencia sea un ejemplo para tu corazón y puedas ponerlo en práctica. De todo corazón, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga grandemente. Dios fortalezca tu fe y tu obediencia. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.